Vamos. Bueno, aquí ya compartiendo sobre todo con la gente que está allá, ahí hay varios que están en el chat y lo tenemos a Federico Soria, ahí ya está, ya te estamos viendo ahí, Fe, en la pantalla. Así que, bueno, ¿querés saludar y arrancamos? Porque estamos medio que nos están correteando, ¿no? Nos echaron los chocos, como decimos. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá desde la otra punta de la provincia de Uspallata, Federico Soria, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, preso político del gobernador Alfredo Cornejo por cuenta y orden de Minera San Jorge y bueno, gracias ahí, Rulo, a vos y a tu Flia ahí que hacen el programa, gracias ahí por contactarme. Ley. Bueno, mirá, la verdad que una de las cosas que nos estamos preguntando, porque un escenario postelectoral, ¿no? Hay que entenderlo, que esto no es solo lo que ya venía sucediendo y que sabemos, ¿no? Porque la previa a la elección fue la detención. Mirá, nosotros estábamos terminando el programa anterior el día miércoles y a la nochecita estaban metiendo presos a Lisa y a Martín, ¿no? Los tuvieron detenidos casi 48 horas y digamos, el antecedente, ¿no? Estaban como que en esa en ese primer movimiento ya veíamos cómo se venía, estaban teniendo ya seguramente algún anticipo, ¿no? De sus movimientos electorales y a posterior, apenas ya pasadita la elección y cuando ya vieron por dónde venían, salieron, lo primero que salió, nos enterábamos, no sé si vos tenés, cómo tenés el dato ese, pero salió Cornejo directamente a decir que son unos arrogantes la gente de las asambleas que se atribuye la voluntad popular porque él había ganado la elección su partido en Uspallata, ¿no? Entonces te lo dejo eso como primer dato, ¿no? O sea, antes de las elecciones metiendo preso, más presos políticos, después de las elecciones buscando el pretexto justo para decir que porque por un acto democrático que nosotros decíamos implica un montón de temas, pero aparte, seguramente que vos tenés algunos datos porque la Asamblea de Vecinos Autoconvocados sacó su comunicado, ¿no? Que en un ratito lo vamos a pasar. Exactamente, sí, bueno, lo que venía ocurriendo en todas las movilizaciones ahí en Mendoza es que siempre la policía busca y es un dato llamativo porque el modus operandi es similar. Siempre cuando ya las movilizaciones van concluyendo, por ahí cuando se desconcentra o un rato antes de la finalización de las movilizaciones, ahí es cuando agarran a los compas. Y así hicieron con la movilización anterior cuando metieron preso a Facundo Goyano y bueno, y los compas pudieron salvar a Claro, también, otros cierto. más que querían agarrar, ¿no? Mm. Y ahí, y la otra, la movilización del otro día también pasó lo mismo, ¿no? Buscaron a los que estaban más separados del grupo, a los que estaban solos, y bueno, y ahí lo fueron a buscar y bueno, tuvieron preso además estas 48 horas sin una imputación, o sea, estaban viendo a ver qué le inventaban, como a Claro. todos nosotros, ¿no? Que nos han inventado una causa. Y bueno, este, ahora también se suma a la lista de presos políticos que tiene Cornejo, ¿no? Todos estos compas que han sido privados ilegítimamente de la libertad. Yo no digo detenidos, yo prefiero ya emplear el término secuestro y privación ilegítima de la libertad, ¿no? Porque todo Eh, esto es ilegal y se está violando el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pero Este, entonces, Fede, mirá, disculpa, pero sabés que nosotros ayer teníamos una conversa también, estábamos evaluando con las organizaciones del Polmapu, ¿no? Con la Confederación, con la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, y decíamos, che, decidámonos no porque hay que decirlo con todas las letras, así como en algún momento decimos fascismo, racismo y parecen palabras del pasado, empecemos a hablar de terrorismo de Estado, ¿eh? Nosotros creemos que claro, hay que hablar, ¿eh? Que hay que hablar de situación. terrorismo de Estado no para decir, para, como es mandar alguna especie de terror o algo así con la sociedad, sino para ser justo,
para ser justo con la condición. Estamos teniendo un poquito de problema ahí de imagen, pero sale el audio, creo. Bueno, sí, yo te escucho perfectamente. Bien, Mirá, eh, está correcto empezar a hablar de terrorismo de Estado, o por lo menos de violación del Estado de Derecho, ¿no? Porque bueno, están haciendo un abuso indiscriminado de la posición dominante. Han cooptado los medios, todos los poderes del Estado, han puesto gente de su aparato en todos lados y bueno, y lo están combinando además con prácticas de las prácticas tanto. más repudiadas de tiempos democráticos, como es el acarreo clientelar, los sobornos, todo lo que implica la corrupción, ¿no? Y bueno, y atribuyéndose la potestad de creerse juez y parte, ¿no? Hay una suerte yo lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Hay una suerte de unión transitoria de empresas entre el gobierno y las corporaciones, y bueno, y el gobierno está siendo mero escriba, ¿no? De todo el Sí, tal capital cual. corporativo transnacional, ¿no? Que se pretende adueñar de nuestros territorios y los bienes naturales, sin importar quiénes lo estamos poblando, ¿no? Así que sí, es propio hablar de violación del Estado de Derecho, de secuestros y de privación ilegítima de la libertad en lugar de detenciones, de apremios ilegales, de grupos de tareas, ¿no? Porque el operativo que hizo la policía de Mendoza en la última movilización fue el propio, o sea, fue similar a los que hacían los grupos de tarea de represivos, ¿no? En los años de la dictadura. Entonces, yo creo que no es impropio. Y cuando uno utiliza estos términos, bueno, justificarlo, ¿no? Porque también en todo este Seguro, tiempo nos ha limado seguro. el pensamiento crítico, ¿no? Y no hablo de esto, sino hablo de los últimos 20 o 30 años, quizá, que a los gobiernos de turno siempre les interesa tener gente que no critique, gente ignorante, que acepte todo y que confíe en el gobierno. Obviamente, dejando de lado que el gobierno, como dije antes, ¿no? Está conformando una unión transitoria de empresas con las corporaciones. Entonces, me parece correcta la apreciación y propia de estos tiempos. Y hay que empoderarse de esos términos, porque la verdad que hay mucho que nos han metido en la cabeza y hay mucho miedo de salir a hablar de esa manera también. Claro, mirá cómo estamos, ¿no? Porque pareciera hay que hacer como un doble ejercicio de redefinir, renombrar también, pero a su vez también decirlo con todas las letras, sobre todo Claro, porque pareciera que en el tiempo, como nosotros siempre hablamos desde el pueblo mapuche lo que fue la invasión y lo que fue la invasión y la acción militar contra el pueblo nación mapuche que se conoce como conquista del desierto, que fue el proceso de organización, ¿no? Del Estado Nacional argentino que avanzó sobre territorios inclusive ilegalmente, ¿no? Porque hasta en el marco legislativo que se habían dado, que también era totalmente violatorio, inclusive fueron más allá, ¿no? Decían que hasta el límite era el Río Negro y se mandaron por toda la Patagonia. Pero aparte de claro, eso, decimos, en la dictadura del 76 fue el proceso de reorganización nacional, o sea, la reminiscencia, y no solo eso, sino que siempre nos acordamos, acá en Malargüe siempre nos acordamos los más viejitos, porque antes el ejército con su banda militar venía a la Plaza San Martín y hacía la retreta del desierto. Y oh casualidad la hacía un 11 de junio. El 11 de junio era justamente, se reivindicó acá en Malargüe, en Neuquén y en Choel Choel, en un acto conjunto, en el 82, la finalización de la campaña del desierto. Y se hacía esa retreta, que era que en cada esquina se ponían a tocar y después corrían hacia el centro de la plaza. Yo recuerdo que era muy chiquito las últimas que vi, pero cuando nos acordamos de esto es porque esa reminiscencia, esa forma de entender el país, viste cuando Milei dice, tenemos 100 años de atraso, hace referencia a que el atraso es la participación popular, la incorporación y la inclusión de derechos, todos los debates que han ido dando para ampliar, porque para ellos su condición de desarrollo del Estado y de la vida social es reducida a una clase dominante y todos los demás cagándose hambre abajo, ¿no? Es la descripción más clara y fina del liberalismo
de Adam Smith diciendo los trabajadores tienen que vivir con lo mínimo posible, o sea, que coman, que estén ahí nomás y listo, y que después trabajen. Si rinden más o rinden menos, estamos, o sea, estamos en un momento en el cual todas esas cosas que parecieran del pasado, ¿no? Tienen que volverse y tienen que ser redefinidas. Y en este caso, si hay este tipo de abuso, porque sale el gobernador y dice, se están portando mal esta gente, si le pegan a un policía, y todos vimos en vivo y en directo por la mosquitera que nunca nadie le hizo nada a ningún policía. Lo vimos al comisario Riley, creo que se llama, ¿no? Cómo actuó Sí. el día miércoles pasado, ¿no? Entonces, ya por definición, digamos, volver a entender estos términos y cómo ellos tienen nostalgia, este sector de la sociedad o este núcleo muy pequeño de la sociedad tiene nostalgia de ese tipo de accionar, ¿no? Entonces creo que hay que decirlo como lo estamos planteando, ¿no? Como terrorismo de Estado, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, y con respecto a lo... Sí, sí, no, ya el tema está más que claro. Con respecto a lo que decía vos también, de que el gobernador se arrogó, digamos, es decir, que al haber ganado en Uspallata, automáticamente lo toman como una suerte de licencia social o de plebiscito. Bueno, como bien vos decías, nosotros publicamos un comunicado. Obviamente no vamos a desconocer que la lista de Cornejo ganó en Uspallata. Nosotros tenemos la cifra. Acá en Uspallata hay 16 mesas. Solamente, curiosamente, están cargadas 15. Hay una que no aparece cargada en el sistema. Pero bueno, en esas 15 mesas ganó ganó la Libertad Avanza, que, vamos a hacer un paréntesis para decir que la Unión Cívica Radical no figuraba en ninguna boleta, ¿no? Claro, Estaba diluida en la Libertad Avanza, ¿no? O sea que no solo están destruyendo todo, sino que también están destruyendo su propio partido. Pero bueno, eso aparte, ¿no? La lista oficialista, de acuerdo a los guarismos oficiales, que siempre, otro paréntesis, siempre cuentan los votos positivos, no todo el padrón. claro. Bueno, 41%, cuando en toda la provincia creo que era el 54 o algo así, Ah, ¿no? O la sea, ya miércoles. habían varios Fua, puntos menos. Pero además, en Uspallata hubo muchísimo ausentismo. Creo que fue un tercio más o menos no fue a votar. Fue mucho más que en el resto de la provincia. wow. Entonces, si contamos todo el padrón, la lista oficialista llega al 26,5%, o sea, son alrededor de 1.300 votos sobre un padrón de 5.000 votantes. Entonces, obviamente, no solo es una minoría, sino una muy minoría, y Claro. nosotros la comparamos con la minoría de la gente que está a favor de la minería o de la mega minería acá en Uspallata, ¿no? Que, bueno, son los guarismos similares de la audiencia del 2010, donde el 75% de la población, o sea, el resto, se pronunció en Claro, en contra, o contra. de los asistentes a esa audiencia pública, y lo mismo pasó si sumamos los datos de la audiencia pública del pueblo con los de la audiencia pública, digamos, entre comillas, oficial, que la hicieron en el predio privado, ¿no? Una audiencia pública en un predio privado, otro paréntesis ahí, ¿no? En donde prevaleció precisamente el derecho privado de admisión, etcétera. Pero bueno, si juntamos la cifra de esas dos audiencias, también el 75% se pronunció en contra y el 25% a favor. Entonces, si Cornejo quiere plebiscitar, primero que nosotros ya le hicimos una propuesta a Claro. Cornejo, a Lopresti, para hacer un plebiscito en Uspallata. Obviamente dijeron que no, siguen diciendo que no. Piensan que esto es un plebiscito, pero si vamos a lo que es la historia de los plebiscitos en Mendoza, en todos los plebiscitos para el conteo se considera la totalidad del padrón y no los votos positivos como si fuera una elección legislativa, ¿no? Mm, Más allá de que en estas elecciones no se eligió sí o no a la minería, se eligió por listas de candidatos a ocupar
cargos legislativos. O sea que no fue un plebiscito. Y independientemente de eso, entonces, si Cornejo lo quiere plebiscitar, bueno, consideremos todo el padrón. 25 o 26% votó a favor de Milei y Cornejo, que quieren este modelo, que quieren la megaminería y que profesan la ideología extractivista. Pero bueno, el otro 75% no los votó, no los quiere, digamos, no los eligió como opción, Tal ¿no? cual, tal cual. Quisieran, hubieran marcado en la boleta, ¿no? El resto del electorado, o hubieran ido a votar, ¿no? Inclusive, Entonces, inclusive quizá que si hubiéramos tenido en las campañas ¿cómo? políticas, Federico, si en las campañas políticas, en la campaña, alguien hubiera dicho que era parte de la elección, el tema de la megaminería, pero si hay algo que caracterizó a esta campaña electoral es que no hubo una propuesta. Ustedes hicieron, ¿no? Hicieron una encuesta a los distintos partidos. ¿Respondió la Libertad Avanza y el radicalismo al planteo que usted le hicieron? Creo que hicieron una serie de preguntas, ¿no? No sé si fueron ustedes o fue la ANPAP, me perdí un poco, pero creo que hubo un planteo, ¿no? En la campaña a los, este, a los distintos, ¿cómo se dice? A los que estaban, A los este, candidatos. a los candidatos. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. La Asamblea Vecina Autoconvocada de Upayata armó un cuestionario de 12 preguntas dirigida a los candidatos y se hicieron separadas en grupos de A3. Tres preguntas para los candidatos a diputados nacionales, tres preguntas para los candidatos a diputados y senadores, tres preguntas para los candidatos a concejales y tres preguntas en general para los partidos, ¿no? Y bueno, respondieron varios, digamos, ¿no? Creo que alrededor de 15 candidatos respondieron, y algunos partidos enviaron directamente una respuesta general, partidaria, digamos. Ujú. Pero bueno, de todas las opciones que habían, eran 4 las que respondieron. Obviamente los partidos mayoritarios no contestaron. Y algunos nos contestaron con chicana, ¿no? Como los de Protectora, que nosotros le mandamos varias veces. Nosotros mandamos los mensajes a las casillas de mensajes de Instagram de todos los candidatos, de todas las boletas que figuraban en primero y segundo término en todos los cargos. O sea, se los mandamos a todos. Fue un laburo bastante grande, ¿no? Mirá vos, sí, sí. Eh, y los que conseguimos WhatsApp, obviamente también se los mandamos por el WhatsApp. Pero se los mandamos a todos por ese medio, todos los que figuraban en las boletas en primero y segundo término. Incluso en los diputados nacionales conseguimos los de tercer término también. Pero bueno, ya te digo, nos contestaron alrededor de 15 candidatos de 4 partidos diferentes. Obviamente son los que sintonizaban más o menos con nuestras ideas, independientemente de lo que hayan dicho, como en toda campaña, ¿no? Que se hacen promesas que por ahí después no se cumplen. Pero bueno, en general estaban en sintonía con nuestras ideas. Nuestro cuestionario arrancaba con el tema de San Jorge, pero iba más allá. Preguntábamos por el área protegida, por la autonomía municipal para Upayata, por el uso de dineros públicos que está haciendo la Municipalidad de Las Heras para perseguir a vecinos que se oponen a Minera San Jorge, por el uso de las prácticas clientelares y el acarreo, digamos, de gente y de patotas sindicales para imponer cuestiones como la megaminería, etcétera, ¿no? Fueron 12 Pero entonces, preguntas. mirá, Federico, mirá, yo te digo esto así. Los vecinos, previamente a la elección, preguntaron a esos candidatos. Esos candidatos, algunos respondieron, otros no. Sí, Inclusive los que no respondieron, no se puede tomar solo una respuesta tácita, podrían responder en contra, porque los vecinos están haciendo el ejercicio previo de preguntarle a quienes son los claro, candidatos. Entonces, exacta. en ese grado y siguiendo ese razonamiento, ¿por qué te atribuís algo que no respondiste previamente? Si vos de última, si Cornejo, Petri en todo caso, los candidatos hubieran dicho, estamos a favor de la megaminería, estamos en contra de los vecinos, antes de la elección,
que podríamos estar hablando, quizá decir, che, sí lo propusieron, pero no propusieron nada previamente, menos se No, tienen no. que atribuir ahora. Digo, tratando de hacer una lógica y sobre todo entendiendo que quien preguntó previamente fue el pueblo, ¿ah? No ellos, no ellos no vinieron a decir nada previamente de nada, ¿no? Esto digo para, siempre para poner en el peso y aprovechar este momento para decírselo a quienes lo ven, ¿no? Y a quienes están del otro lado, miren, estos son los ejercicios de democracia directa también y participativa que planteamos. Existe la condición de actos democráticos distintos, no atribuirse solamente porque un cuarto de la población, que inclusive tampoco le podemos atribuir a esos votantes la responsabilidad de que hayan dicho con ese voto que están en contra de la minería, porque quizá que algunos van y votan solamente por la necesidad, por otras necesidades, capaz por arreglar la ruta, mejorar la escuela, qué sé yo, alguna otra cosa, ¿no? Que se le ocurra o porque... Por eso digo que no se eligió, no se votó, no se plebiscitó San Jorge en estas elecciones. Y la prueba está en que nos vamos a remitir a la historia, ¿no? Hace 6 años atrás, en el año 2019, en las elecciones para gobernador, ganó Rodolfo Suárez con el 52%, o sea, son guarismos similares, o sea, arrasaron, como ahora arrasaron estos, ¿no? Y bueno, la primera medida que adoptó fue voltear la 77-22, ¿no? Y así le fue. Porque él se creyó que habiendo ganado con semejante guarismo, supuestamente se creía con legitimidad para ir en contra de la 77-22, ¿no? Y sin embargo, bueno, después, en pocos días nomás, ¿no? El pueblo de Mendoza le hizo notar que estaba completamente equivocado, a pesar de haber tenido ese caudal electoral fresco, ¿no? Y bueno, y también hacer referencia a lo volátil que es la cuestión político-partidaria en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Hace Claro, un mes claro. atrás tuvimos la elección en Buenos Aires y el resultado fue completamente distinto y ahora cambió. Si hubieran habido pasos, seguramente que O esto la más. sacaron. Claro. Seguramente también habría una voz de alerta encendida para votar un poco mejor después, ¿no? Pero Sí, bueno, muy bien, muy bien. acá estamos en este escenario ahora. Bueno, las elecciones ya pasaron. El tema minero lo durmieron, porque fue la estrategia, Tal además, todos cual. saben que el minero es piantavotos. Entonces, el expediente de San Jorge no tuvo ningún movimiento en los 2 meses anteriores a las elecciones. Y recién, en el día de hoy, hacen todo juntos, firman la declaración de impacto ambiental, lo envían a la legislatura lo remite a comisiones, o sea, primero designa las comisiones, arman la convocatoria al plenario de comisiones, no lo van a tratar por separado, sino que lo van a meter todos juntos. Y bueno, ya andan circulando ahí las fechas en las que las comisiones se van a reunir también. Miércoles. O sea que es el trámite express, o sea, lo están apretando la empresa, digamos, porque todo el gobierno, los legisladores son meros escribas de lo que le dicen las empresas, ¿no? Ojalá, decía, che, ojalá decía Cornejo en la entrevista esa que le hacía en el ping-pong la periodista, ¿no? Fioqueta, Laura creo que es, que le decía, la legislatura es una escribanía de Cornejo, ojalá, decía el tipo, ¿no? Se le van cumpliendo algunos de sus deseos. ¿Sabes qué? Quería compartirte, Fe, ahí en el chat, porque está bueno, le hemos pedido que nos den sus datos ahí. Guffer dice, recuerden que el segundo mandato de Menem se consiguió asustando a la gente con que se perdía. Veía el caos como un montón de gente endeudada con créditos. Ahora sucedió lo mismo. Esto para tener en cuenta, digo, el voto que está teniendo la Libertad Avanza, porque ya no está más. Vos ibas a votar y no aparecía la USR, es verdad, ni Cambio Mendoza, eso hay que decirlo. Y es verdad, ¿no? Después la Raquel ahí, la Raquel Perazzi, la conocerá, miembro de la asamblea acá local. Este gobierno representa a todo un sector de ciudadanos que reivindican la violencia y obviamente con el poder y la fuerza de seguridad van a abusar atropellando a cualquier manifestación. Tenemos ahí un saludo desde Comodoro, Zulma Usqueda, seguramente que Ah, debe ser gente conocida.
¿La conoces? Sí, por Muy supuesto. bien. Dice, todo mi apoyo a los compas de Mendoza, ejemplo de lucha desde Comodoro, Chubut. Y acá hay otro compa que es Aurum Mikans. Dice, ¿se judicializará el caso, aunque la institucionalidad de Mendoza ha sido destruida? Supuestamente tienen la vaca atada, manejan los tres poderes, los organismos de control y la falta de oposición. Ahí está completando. Bueno, la institucionalidad a nivel nacional también ha sido destruida. Es cierto, ¿no? Que uno se pregunta, porque ahí recordábamos esta mañana en los chats con en el Marcelo Giró, Fede, nos pasó con cuando fue el fracking, acá las experiencias piloto, cuando fuimos a denunciar, como ya habían pasado 2 semanas, se dio por abstracto. Y con eso de abstracto empiezan a jugar, a jugar. La última, la nuestra, la que contamos, es que nosotros impugnamos el Malargüe Distrito Minero 1. Y cuando estaba ya en tratamiento en la legislatura y lo impugnamos porque decíamos que no podía haber sido enviado a la legislatura porque todavía había un plazo de impugnación. De hecho, ahora está pasando lo mismo. La DIA se presenta, pero hay un plazo de impugnación y ellos la mandan a tratamiento. Entonces, hicimos la impugnación y nos respondieron, pero nos respondieron 5 meses después. Hemos seguido insistiendo en la impugnación y hoy nosotros logramos un avance en eso, que fue que tuvieron que responder a la impugnación del protocolo, una de las impugnaciones, el protocolo de consulta a los pueblos indígenas. Y sabes qué, una de las cosas que vimos, lo primero que vimos hoy día con el avance de este proyecto de San Jorge, comentártelo a vos porque también estás al tanto, ahí Claudia me decía justo iba viajando, tenía una actividad, no podía salir, pero han hecho todo un rulo, hablando de rulos, ha dado vueltas para acá, para allá, para no decir nada, pero en realidad el proceso de consulta que se inició con las comunidades Yahweh Sumek y Guaytamari no está completo. O sea, no deberían avanzar. Solo con digamos, solo ese detalle, pero ni hablar de que hay un montón de cuestionamientos que lo tiene, ¿no? El proyecto y que seguramente ahora va a pasar a tratamiento en la legislatura y entonces hay que tratar de hacer, nunca hay que dejar de hacer las acciones, porque básicamente también estamos discutiendo esto y también creemos que tenemos que profundizar en todo caso y observar también que hay opciones políticas y que esas opciones políticas tienen que empezar también a tener el ejercicio, ¿no? Porque si algunos respondieron de los candidatos, pero no han podido llegar ahí, también hay que plantearse, ¿no? En todo caso, el grado de participación democrática directa que tenemos las organizaciones, pero también el grado, ¿no? De la discusión electoral. Esos son debates que también tenemos que darnos, ¿no? Tenemos que buscarle las formas, ¿no? Porque no solamente nos vamos a quedar con que no reformen una ley, sino que en algún momento la representación también debe estar ahí adentro para dar la discusión, ¿no? Porque si no, cierran la puerta como hoy día y nos estamos enterando porque hay gente que está ahí atenta nada más. No sé qué pensás de eso. Claro, sí, eso, la cuestión de las puertas cerradas es una cuestión que es intrínseca de los acuerdos empresariales. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, ¿cuál es bueno, nosotros sabemos cómo está conformada la empresa, ¿no? Minera Ujú. San Jorge, que pertenece a Solway Holding, que Recordalo eso bien ordenado, Fede, recordalo lo de la empresa. A mí me parece muy importante recordarlo. ¿Te acordás cuando estuviste acá en casa? Lo hablaste, pero está claro, bueno recordarlo bien así, cómo viene el proceso ese de quiénes son. bueno, Minera San Jorge pertenece a Solway Holding, que es una empresa de origen ruso que se, entre comillas, desrusificó en la época de la guerra, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Su fundador y su principal ejecutivo, Alexander Bronstein y Denis Gerasev, se hicieron ciudadanos, cuando empezó la guerra de Rusia, que eran rusos, ¿no? Se hicieron ciudadanos de Israel. Eh, Ah, mirá. y, y bueno, por eso nosotros preguntamos, además, no solo preguntamos la constitución de la empresa, porque son las únicas dos caras visibles de la empresa, y los hijos de Bronstein, que son Christian y Daniel, que son ciudadanos alemanes, también ex rusos, ciudadanos alemanes que viven en Inglaterra. Wow. Y bueno, esta empresa tiene las oficinas comerciales, cerraron sus oficinas en Moscú y se mudaron a Suiza, a los Alpes suizos, a la ciudad de Zug. Pero la oficina corporativa siempre estuvieron en Malta, paraíso fiscal.
Por eso es que Solvay figura y Alexander Bronstein figuran en las investigaciones de Paradise Papers y de Offshore Leaks como entidades o personas que han perpetrado operaciones financieras multimillonarias fraudulentas. Ese es el tipo de empresa, ¿no? que son los dueños de San Jorge. Pero hay un detalle, que el principal activo de Solvay es una planta procesadora de níquel, donde se procesa la mayor parte, o se procesaba la mayor parte de la producción mundial de níquel. Está ubicada en Ucrania y bueno, quedó Wow. fuera de servicio con la guerra, ¿no? Entonces Solvay hoy día, sin su principal activo, es insolvente para llevar adelante San Jorge. Por eso fundaron una empresa fantasma que se llama Sonda Metals, la crearon ahora a principios de este año, Sonda Metals, sí, y hicieron un acuerdo a través de Sonda Metals con el grupo Alberdi de la familia Rapalini Gatti. Recordemos que los hermanos Gatti viven en Mendoza, ¿no? Y la corporación Alberdi es un pulpo capitalista. Uno puede entrar ahí a la página web y ver los complejos industriales y todos los activos que tienen, pero en ningún lugar figura el patrimonio de la empresa, ¿no? Eso es un secreto. Lo mismo que el convenio firmado entre Sonda Metals o entre Solvay y Alberdi. Nosotros lo pedimos, obviamente. Ni siquiera nos contestaron ni que sí ni que no, ni directamente no contestaron. Todo lo que nosotros preguntamos sobre la empresa no lo contestaron. Y además Solvay tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en países como Guatemala, Liberia, Congo, Filipinas e Indonesia, entre otros, donde tienen explotaciones. Particularmente gravísimos son los hechos que han ocurrido durante los últimos 20 años en Guatemala, donde, entre otras cosas, han habido asesinatos de indígenas, violaciones masivas de mujeres, represión, persecución, encarcelamiento. Todo lo que está incipientemente empezando acá ya ocurrió en Guatemala. O sea que el modus operandi de Solvay es muy conocido. Se dio a conocer precisamente cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, porque esto era una información que costaba mucho conocer. Pero cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo una operación de la prensa, de los grandes medios internacionales, para exponer a los magnates rusos. Y los tipos de Solvay cayeron en la volteada. Y ahí se supo, ¿no?, que estos tipos eran violadores seriales de los derechos humanos. También en Liberia, que es uno de los países más pobres de África, Solvay tiene una demanda iniciada contra el gobierno de ese país por $50.000 millones, ya que ese país le quitó concesiones mineras a Solvay, precisamente por actitudes poco decorosas, digamos, ¿no?, con el ambiente y con la población local. Sobre todo porque había hecho innumerables promesas de desarrollo que nunca las cumplió. Y bueno, y también han habido represiones en Congo. En Filipinas, por ejemplo, han contaminado un río. En Filipinas tenían, ya no la tienen más, porque también cuando era una mina de cromo ubicada en la isla de Omonjón, que es la isla a la que llega Magallanes cuando dio la vuelta al mundo, digamos, ¿no? En esa isla, Filipinas es un país con muchísimas islas, ¿no?, insular. Sí, ahí también. Tenían una mina de cromo y bueno, arruinaron toda la agricultura y el turismo, sobre todo de esa isla. Después obviamente se fueron, pero quisieron establecer una suerte de convenio con los agricultores que cultivan ahí la banana, el cacao, la papaya y esos cultivos tropicales, y los terminaron dejando en banda también. Así que bueno, todos esos antecedentes son indiscutidos, digamos, para el rechazo, ¿no? Y no solo el rechazo por los impactos ambientales, sociales y económicos, sino que las violaciones a los derechos humanos también es un motivo
auténtico, ¿no? Un fundamento o una argumentación totalmente genuina para rechazar la imposición de este tipo de explotaciones acá en Uspallata, ¿no? Porque, bueno, no queremos ser como Guatemala o como Filipinas, todos los desastres que han cometido ahí esta empresa, ¿no? Y por eso también se le ha consultado a la empresa sobre estas atrocidades. Hay un escándalo en Guatemala, hay un escándalo de corrupción, el escándalo de corrupción más grande de Guatemala, que es la operación Alfombra Mágica, en donde el presidente, le llamaron así porque el presidente de ese entonces, Alejandro Giammattei, recibió una coima estrafalaria de no sé cuántos miles, no me acuerdo la cifra exacta, Sí. pero la anécdota cuenta que los fajos de billetes estaban envueltos en una alfombra enrollada, ¿no? Por eso le llamaron así. Y bueno, y se supo también por filtraciones de mails, informes reservados, que la operación la llevó a cabo una empresa subsidiaria de Solvay también. Ahí en Guatemala, además, Solvay tiene una mina de níquel, Fénix, que ha contaminado el lago Izábal, el lago más grande de Guatemala, y cuando se descubrió la contaminación, que apareció de un día para el otro una mancha roja gigantesca, el lago Izábal es un lago enorme, tiene el tamaño de la Sí. provincia de Tucumán, más o menos. Wow. Este, y bueno, la mina está en la orilla misma del lago y ahí está la planta también procesadora donde hacen el proceso Del de níquel. separación del mineral de la roca. Y bueno, cuando apareció esa mancha roja, no tuvieron mejor idea que echarle la culpa a los pueblos originarios que viven alrededor Sí. del lago, ¿no? Los mismos pueblos que fueron reprimidos por la minera y por Sí, el sí, gobierno de sí. Guatemala, los asesinatos perpetrados ahí, y toda la persecución, ¿no? Ahí en el lago Izábal, particularmente en la orilla donde está la minera, viven pueblos mayas y la comunidad se llama Quechí, Ujú. que es de esa comunidad fueron los dos asesinados, Adolfo Ich y Carlos Mas. Adolfo Ich era de un sindicato de pescadores del lago Izábal que se vio Wow. obviamente perjudicado por esta contaminación y bueno, y fue parte de protestas masivas y terminó baleado. Eh, y, y Adolfo Ich era digamos, como ustedes le dicen, el huerquén, o como acá le Ajá. dicen, Sí, ¿no? sí. A la autoridad Sí, sí, de sí. una comunidad de Quechí, ¿no? Que fue asesinado en una emboscada también por empleados de la empresa. Obviamente que todo esto quedó, también hay baleados, hay heridos. Vos sabés que te estoy desarrollando, te escucho desarrollar todo el relato. Y vos sabés que hace ahora en agosto nos reunimos en Furilovche, en Bariloche, en la zona, ahí la gente de las praderas de ahí de Río Negro, porque bueno, las organizaciones mapuches decidimos avanzar en una querella conjunta para presentar una denuncia contra el Estado argentino por el genocidio de la conquista del desierto. En ese marco nos visitó, digamos, por vía virtual, porque no llegaron presencialmente, pero sí una representante de estos pueblos de Guatemala, porque en Guatemala aparte es uno de los países donde se han generado los antecedentes también de juicios de lesa humanidad y por genocidio contra pueblos indígenas, ¿no? O sea, y Claro, nos comentaba esto que vos decías, ¿no? Y mirá las vueltas de la vida, ¿no? Porque por ahí por Guatemala andaba el Fred Machado alquilando sus aviones, que fue uno claro. de los que, el financiador de la política de Milei, digamos, de este Esper, Sí, de bueno, Santilli, pero digo, ¿no? Porque fíjate, para entender dónde nos encontramos, ¿no? Porque pareciera como, viste, a veces vamos en estos relatos y pareciera como que, pero acá pasa esto, y no está muy, no es que una cosa esté allá y esté acá, ¿no? Y a mí yo quería referenciarte también por las dudas, ahí en el chat está Macroecológica, se presenta así, gracias por mantenernos alerta desde Mar del Plata, un fuerte abrazo, mucha fuerza, dice. Mirá lo que es porque también
uno de los objetivos que nosotros nos planteamos con este formato del stream, el vivo y poder empezar a dialogar y tener este intercambio, es generar estos vínculos, ¿no? Porque esta gente ha trabajado muy ordenadamente, porque obviamente tienen el dinero, todo, y lo tapan, y liberan, ¿no? Con la idea de la libertad de mercado, en realidad lo que hacen es liberarse para hacer estos desastres, ¿no? Entonces, o decir, che, no nos queremos pasar parecer a Guatemala. No porque Guatemala sea feo, digo, porque seguramente que es tremendamente hermoso, tiene una cultura tremenda, ¿no? Sino porque realmente estos casos de violaciones es porque se han pasado por encima un montón de condiciones de esos pueblos que aparte han tenido que hacer esos procesos judiciales que son antecedentes para que nosotros vengamos hoy día y le digamos, che, paren, miren que ustedes se mandaron esta y que nosotros tenemos todas las condiciones hoy día para decir, miren lo que ustedes pueden llegar a hacer. Y también ahí convocar a la gente, movilizarse y todo con todos estos fundamentos, ¿no? Porque creo que ahí es donde está también una condición muy importante en Mendoza y que hay que profundizarla cada vez más, inclusive, porque hay mucho conocimiento de estos temas, Federico. Eso es muy importante porque recién decíamos, empezamos el programa haciendo el proceso de cómo acceder a la información de la legislatura, porque viste que los proyectos vinieron cuatro, ¿no? Está Proyecto San Jorge, Malargüe Distrito Minero 2, que todavía no Sí, está publicado. Después hay otro que actualizan el tema de las regalías, ¿no? Mineras claro, y crean un fondo de desarrollo sustentable, algo así. Mirá como el paquetito para salir a decir, que es lo que decía hace un ratito Cornejo en el Minding, decía, nosotros vamos a compensar cualquier tipo de impacto y vamos a tener condiciones de seguridad y de garantía y de inspección, no sé, y todo eso, ¿no? Que supuestamente argumentan. No sé, digo una cosa vinculada con otra, esa es una tareita también, ¿no? Como cuando compartimos, poder hilvanar en una cosita con la otra, rearmar esos tejidos, esas redes y poder también responder esa condición, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? claro, sí, eso sin lugar a dudas. Todo este paquete así volcado, ¿no? O sea, Minera San Jorge, Malargo Distrito Minero 2, con toda esa irregularidad y todas las apuradas, ¿no? Como hicieron, lo mismo que están Sí, aplicando la misma tal cual. receta que en el 2019. Lo que Sí, pasa es que ahora ya han tomado nota de claro, lo que le fue la adversidad, ¿no? Por eso ahora nos han llenado de bot y de algoritmos claro. para contrarrestar todo eso. Pero Sí, bueno, siempre nosotros también sacamos algo de la galera seguro, seguro. Sí, y sí. bueno, y seguramente la respuesta no se va a hacer notar. Acá ya nos estamos organizando en función de eso Feliz. y de ir debatiendo y deliberando a ver cómo seguimos después de esto. Mm, Nuestra primera sí, reacción ha sido contrarrestar el mensaje del gobernador de que supuestamente con estas elecciones Upayata le daba licencia social a la megaminería y obviamente no es así. Incluso la ministra quiso insinuar con que San Carlos también y tampoco es así, sí, porque fue el departamento que menos porcentaje sacaron. sí. Entonces, eh, nada, hay una manipulación ahí. Yo siempre digo, hay técnicas, ¿no? Hay centros de estudio que se dedican a esto, a las técnicas de Claro, lavado masivo del cerebro, ¿no? Como el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos o el Instituto Tabito de Inglaterra, y hay abundante bibliografía sobre eso, porque es algo que vienen haciendo desde, qué sé yo, desde el nazismo, incluso desde antes, ¿no? claro, Sin claro ánimo de que sí. comparar, sino que las estrategias, ¿no? La propaganda y los medios, ¿no? Cómo se van sumando los medios propagandísticos con que cuenta el poder, digamos, y bueno, así logran convencer a la gente. La referencia que decías vos, ¿no? De la analogía que había con las elecciones del 95. Acá ya hay gente que está diciendo yo no los voté, ¿viste? ¿Te acordás cuando Claro, salieron a decir claro. lo mismo? Así que es exactamente igual. Hay una cultura del miedo, de insuflar todo esta cuestión del temor, de que va a ser peor, de que este es el mal menor, etcétera, ¿no? Claro. Y que todos
O sea, el mal menor es un invento de los psicópatas, porque el mal menor sigue siendo mal, o sea, es Claro, malo, sí. digamos, ¿no? Es como también como el femicida, ¿no? El Ah, macho patriarcal que dice, discúlpame, después de haber sí. golpeado no lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Claro, o sea, te voy a golpear o te voy a golpear el bolsillo de una Tal cual. forma, va a ser, digamos, así compulsivamente. Y de otra forma, bueno, no sé, con vaselina, convenciendo o no sé, con propaganda, digamos, ¿no? Pero de una forma u otra siempre nos imponen esta cuestión del mal menor bueno, para que la gente termine votando cualquier cosa. Y no es un problema de la gente, es un problema del poder que hace ya 30 años que nos vienen limando el Claro, pensamiento crítico y el enfoque claro. multidisciplinario que debería tener toda persona que se precie de conciencia digna, ¿no? Y Sí, que quiera hacer legítimo uso de la dignidad ciudadana, ¿no? Así que, buenísimo. nada, Che, Fede, hoy, vos sabés que ahí en realidad yo te voy pasando porque la verdad que están muy atentos. A mí me parecía importante, digo, no, agarra momentos. Yo digo, voy a hincharle la guinda a cualquiera que esté queriendo dar vueltas por ahí para escucharnos un poco. Ha pasado un montón de gente, ¿no sabés? Por lo menos en el programa y por eso también estaba bueno seguir avanzando en la conversa, ¿viste? Ahí también está las Martas diciendo gracias por estar siendo, a no aflojar. Eduardo Pastor, el bruto de Cornejo dice se refirió a un elemento como un producto cuando tenía una crisocola en su mano. Después Zulma Usqueda, la reforma laboral también está ligada a estos temas, tal cual. forma Alejandra, laboral. Alejandra Cevalle, gracias Fede, siempre del lado correcto, poniendo el cuerpo y el conocimiento en esta lucha tan desigual. Pero si despierta el pueblo se podrá inclinar la balanza. Tal cual. Así que, nada, te voy compartiendo los mensajes que han llegado ahí. Viste, hemos hecho un poquito de ruidito, se está cumpliendo un poco el objetivo. Nosotros, la verdad que acá no nos limitamos, vos sabés que es como estar en la casa y empezar a charlar. Pero sí también me parece que es un buen ejercicio poder replicar esto en otros lugares. Nosotros vamos a hacer unos recortes seguramente de esto, después te lo vamos a pasar, lo vamos a empezar a difundir. Pero entendemos que estamos en estado bastante de alerta, ¿no? Ante esta arremetida. Lo que sí te dejo, digamos, como una última instancia, o como para ir cerrando un poco la conversa, ¿cómo ves vos estos tropezones? Digamos, yo veo que es como que trastabillan, ¿no? O sea, hacen todo apurado. Les venimos diciendo eso en varias instancias. Yo se lo he dicho de frente cuando vienen acá. Ustedes van apurados, el que apurado vive, apurado muere. Pero se envalentonan, ¿no? Se envalentonan y cometen un montón de errores. No hay que dejar nada sin hacer, pero a su vez también yo creo que hay que empezar a buscarle la forma, ¿no? A la convocatoria. Yo quería comentarte, sumarte. Hoy día recibí por correo electrónico la invitación a participar. Ustedes saben que en Argentina, a todos les comentamos, hay una ley nacional de cambio climático. Existe un gabinete. Este gobierno la planchó, el gobierno anterior la hizo más o menos funcionar y yo entré como representante de pueblos indígenas. Así que me mandaron el día lunes, hay una sesión. Han convocado durante estos 2 años a 2 sesiones, esta es la segunda. Lo deberían estar haciendo porque es una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación del cambio climático. Y te lo digo porque también del 12 al 16 de noviembre, yo les comento a todos los que están presentes y a vos, me voy a Belém, a Brasil, en Ah, representación de vos, la organización Maralhueche, en representación, vamos a ir algunos también referentes mapuche, vamos a participar de un campamento con los pueblos de la Amazonia y vamos concretamente con estos temas, ¿no? Y vamos a tener espacios formales, pero también vamos a participar de movilizaciones, de marchas que van a haber allá, de varias actividades. Voy a estar 3 o 4 días, espero que no me piquen mucho los moscos. Pero comentarte eso, Fe, yo siempre que voy trato de llevar la palabra y también de pedirle a todos los que están, en este caso a ustedes, y que lo repliques con la asamblea y que después se lo digan a la ANPAP, siempre a disposición para llevar todo lo que se pueda, porque ahí una organización que se llama Amigos de la Tierra de Brasil nos está permitiendo tener los gastos, pero aparte vamos a estar en uno de esos campamentos de la Amazonia que la verdad que son
nada, es un honor poder participar con todos esos pueblos que están viviendo toda esta situación muy de cerca y estamos confluyendo varios pueblos indígenas ahí porque se va a hacer una contracumbre. Así que nada, compartirte esa novedad o esa información y ponerla a disposición también de todos los que están presentes, los que nos acompañan y también de las asambleas. Obviamente que serás el mensajero también de nuestra causa, sobre todo de nuestra causa. No, yo estoy, bueno, entre tantos grupos que he empezado a militar después de mi detención y de mi cesantía, digamos. En uno de esos grupos también me han invitado a la COP30. Lamentablemente no puedo ir por mi situación judicial, ¿no? Ujú. Y Sí, bueno, tampoco me daba el cuero para armar escándalo con respecto a eso. sí, sí, sí. Este, pero bueno, hay un grupo ahí que va a llevar la situación nuestra. Van a ir a otro ámbito, no exactamente al campamento ese. Y van a ir con dos temas. Uno es el de nuestra persecución, con nuestra causa y con todas las instancias, y bueno, y llevando además las denuncias que yo he elevado a la Comisión Internacional contra la Tortura, que estamos esperando que también sean elevadas de alguna manera se pueda ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión, Interamericana. que aplica el Acuerdo Escazú, ¿no? Muy Recordemos bien, que recientemente hubo una bajada de línea a Chile por el tema de Julia Chuñil. Bueno, como ahí ley. a ese ámbito queremos llegar también con la persecución en contra nuestra. Y bueno, y lo otro que queremos llevar a la COP es el proyecto del área protegida, ¿no? Porque Bien. nosotros estamos planteando la conservación, la preservación de la naturaleza. Y bueno, la minera San Jorge, no, eso es otra pregunta que le hicimos y no la contestaron. ¿Cuál es la relación entre la destrucción de los sumideros del carbono y los supuestos beneficios que nos traerían extrayendo metales para la, entre comillas, transición energética, ¿no? Sí, Nosotros sabemos que la ecuación económica, la ecuación energética, perdón, del fracking es negativa, ¿no? Que se claro. invierte más energía eh, y se destruye. O sea, contando la inversión de energía para extraer los hidrocarburos no convencionales, ya sea gas y petróleo, más la destrucción que queda como una externalidad, digamos, ¿no? La destrucción de precisamente los sumideros de carbono, del banco de germoplasma, etcétera. Así que nosotros vamos a ir con el proyecto del área protegida como Muy bien. un proyecto de restitución o preservación de todo aquello que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático. Así que Muy bien. vamos a estar ahí en Muy bien. sintonía. Por suerte, Está muy interesante ese planteo y ese eje. Vos sabés que, bueno, primero te paso más saludos ahí. Bueno, algunos hablan de nuevo Plan Cóndor, dice Arun Mikan. Fernanda Cariaga dice: abrazo Fede por aquí. Fernanda de la Asamblea Mar Libre de las Petroleras de Mar del Plata. Ahí Eduardo Pastor nos da un dato, dice: por el sistema de regalías mineras de Mendoza, que es de un mísero 3%, PSJ dejaría 18.000 pesos por habitante al año. La verdad, pues, siempre estas cosas son tremendas. Yo quería comentarte, Fede, sí, que nosotros con el tema del petróleo, sabrás que ahora hay un estado de alerta en estos momentos. Lo vamos a pasar después que cerremos acá en las novedades del Polmap un poco, en la comunidad Catripaín, porque ahí en el Marimenuco y los barriales, el lago que es un lago sobre el río Neuquén y que da agua a toda la población del gran Alto Valle de Río Negro, que es donde está la ciudad de Neuquén, Chipoleti, ¿no? Fisquemenuco, como le conocemos nosotros, General Roca, donde hicieron, y para colmo en estos días, la semana pasada hubo un incidente, un escape de líquidos sí, que ha tremendo. sido tremendo, tremendo. Entonces, ¿y cuál es la decisión de hoy día? Hoy a la mañana, o sea, en la madrugada anunciaron y por eso están en una alerta total de que han decidido avanzar porque la comunidad catripaín cerró las tranqueras porque usan los caminos internos de la comunidad para avanzar hacia el lago. Entonces cerró las tranqueras y ahora están queriendo, dicen que van a venir con orden y que van a venir con toda la fuerza de seguridad a ingresar
violentamente por los caminos, ¿no? El huerquén ahí de la zona, el Gabriel Cherky, salió con un video a decir y a denunciar esto. Pero queríamos comentarte que el caso de las sustancias amarillas que se ven ahí, de las sustancias complementarias que no se ven, porque uno piensa en el petróleo y piensa siempre en lo oscuro. Negro, claro. Pero esas sustancias son de muchos colores y una de las sustancias que más nos llama la atención es una sustancia amarilla que nosotros estamos preparando. Dentro de pocos días van a tener la novedad más directa porque hay el lonco de la comunidad Yantén Florío, que es una de las comunidades que está con peligro de desalojo. Este año encontró esa sustancia en el cauce del arroyo, que es un arroyo muy particular porque son arroyos que son de ciénegas, que crecen en invierno, no en verano, y que, oh casualidad, se llenó de esa sustancia. Esa sustancia es una sustancia que nos estaba diciendo Agustín Sánchez, que había estado en una reunión ahora de la Alianza Latinoamericana contra el Fracking, que ha sido estudiada en varios lugares y que puede llegar a tener una serie de componentes que son, no solamente son cancerígenos, sino también que provocan mutaciones genéticas. Entonces, estamos hablando de que están empezando a generarse ya una condición de visibilidad de estas situaciones, que ya no es que nosotros vamos a venir a decir, viste, cuando decían, el fracking provoca sismos. No, ¿qué están diciendo? Ahora hay cuánto, 300 sismos por año más en la zona de Añelo y en la zona de Sausal Bonito, ¿no? En la zona de Neuquén. Digo, estamos hablando de esto, de que ya en este momento estamos viendo el producto de ciertas cosas y en este momento ya esa información es muy importante compartirla, ¿no? O sea, estar atento, las redes nos permiten tener esa información accesible, es cierto lo que decía recién que tienen sus estrategias también, pero bueno, parte de eso ha sido esta conversa, ¿no? Esta conversa, primero agradecerte porque la verdad que podamos tener la visita también de un montón de gente que te conoce y que ahora nos va a conocer a nosotros y que a su vez también seguramente vamos a tratar de estar más atentos, quizás que hagamos algunas salidas antes del miércoles, ¿viste? Porque con esto como se viene, yo creo que hay que estar más atentos a tener este tipo de charla, darnos el tiempo y te vamos a dejar invitado, ¿no? Ojalá que esté Eugenia también u otra gente de la organización, de la asamblea que estén ahí, siempre atentos y bueno, dejarte ahí como una entradita, pero como para que nos vayamos despidiendo y vayamos cerrando. Se nos hizo un bloque re largo. Pensábamos que íbamos a Sí, hacer más cortito, pero bueno, así somos cuando nos ponemos a charlar. ¿Para qué me invitan si sí, saben cómo me pongo? muchísimos temas, sí, sí, me acuerdo cuando estuve ahí en tu casa y hicimos la salida también. No parábamos más de hablar. Pero bueno, sí, siempre son extensos los temas, es muy rico el debate y bueno, yo supongo también que quienes nos escuchan estarán atentos también a todo lo que vamos comentando, porque la verdad que es muchísima la información que anda circulando y que necesitamos procesar. Además, son Ujú. muchos los golpes al mismo tiempo, ¿no? Que nos están Claro, bajando cada vez con más frecuencia. Así es que nada. Para mí no, obviamente no es tiempo muerto, al contrario, es tiempo, creo que ganado, ¿no? Estar difundiendo en tal otros cual, territorios que nos tal está cual. pasando acá y en relación a lo que decías vos también, nosotros hace mucho, cuando fueron los derrames de Veladero, hicimos una campaña acá en Uspallata, Agua para Hachal, y lo estamos trayendo a colación, eso que fue hace ya unos cuantos años atrás, porque no queremos ser como lo que les pasó a los hachalleros, ¿no? Que ahora no pueden tomar agua de la canilla, Claro, han tenido que perforar, o sea, ya no pueden usar el río Hachal, sino que han tenido que perforar un acueducto, el acuífero de Huachi, y bueno, y acá nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo, porque nosotros estamos, y además me acordaba ahí que vos hablabas de los terremotos, nosotros estamos en zona sísmica acá, estamos justo claro, en una, para colmo. hay es un valle, entonces tiene dos bordes de fallas, uno donde está la cordillera frontal y el otro donde está la precordillera. Y esas líneas de fallas son longitudinales, vienen desde la mina hacia acá. Tal Y cual, qué increíble. hay un científico, José María Cortés, que desmiente esto de las cuencas cerradas y todo eso, porque dice, y las fallas geológicas lo voy a graficar para que lo vean, suben, bajan, son como básculas, ¿no? Claro, Suben, bajan, inclinan, tienen y claro, a veces se separan, y cuando las fallas se separan, por ahí escurre el agua, ¿no? claro.
hay ningún basamento de estos que quieren inventar que aguante esa, que sea lo suficientemente impermeable como para aguantar en una zona de neotectónica. Si ustedes Tal cual. entran a la página del IMPRES, donde están todos los sismos, y ven los mapitas, van a ver que todos los meses se registra un sismo de pequeña o de mediana intensidad en la zona de la mina San Jorge. Y esos No, son increíble. fallas activas, ¿no? Que están desplazándose, que se están moviendo y que, como dice José María Cortés del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que es el que ha desmentido Mm. todos los informes hidrológicos por poco, o sea, es un señor bastante culto, o sea que no va a salir a decir que es todo trucho, pero bueno, en lenguaje técnico está diciendo que la información hidrológica que presenta la minera San Jorge es trucha, que los mapas son truchos, y que no hay ninguna barrera, no está demostrado que exista ninguna barrera que impida la contaminación del río Mendoza. Y la prueba la Claro. tenemos acá en la Vega Grande, que tenemos donde se junta el arroyo Uspallata con el río Mendoza, que es un montón de agua que nadie sabe de dónde viene, y Claro, en los distintos manantiales que hay tal en la cual, zona de claro. contacto entre la precordillera y el valle, hay un montón de agua que nadie sabe de dónde viene. Y bueno, en la Ventanita, por ejemplo, hay una vertiente ahí en medio del desierto, y eso viene de allá arriba, ¿no? De Yalguarás, de la cuenca que dicen que es cerrada, pero no es cerrada, porque todo se va si se va para el otro lado, llega a la ciénaga de Yalguará y por desnivel, nosotros estamos 600 metros más abajo, ¿no? Hay una ley que se llama vasos comunicantes, ¿no? Que bueno, hay varios experimentos ahí que se pueden hacer, que los hacen en la escuela primaria, ¿no? Claro, Y el claro. agua entra por va a salir siempre por lo más bajo. Y nosotros acá en Uspallata somos el nivel de base de todo un valle longitudinal, ¿no? Que va desde un valle tectónico Qué generado. tremendo eso. Eso, vos sabés que eso que vos estabas diciendo del valle, a mí me pasaba, me ha pasado en estos últimos tiempos, será porque ya uno ya se pone viejo y empieza a mirar también las cosas de otra forma, pero y también por ahí poder acompañar esto que estás diciendo. Vos sabés que yo no había ido nunca a Uspallata Claro, entendiendo qué era ese valle longitudinal. Y me pasó que tenemos que ir a visitar a Barriales, allá al lado de San Juan, a un emprendimiento de quesos de cabra, ¿no? Que hay por allá. Y le dije, che, no, pero yo claro, conozco para aquel lado, le decía, y metimos en el Google para revisar por dónde íbamos a ir. Y resulta que ahí entendí todo esto del valle longitudinal. Y vos lo decís, ¿por qué te digo, lo expreso de esta forma? Porque para la gente que está viendo y que la verdad que a veces tienen un sentido de la orientación y uno piensa que la cordillera de la ciudad de Mendoza es hacia Potrerillo y se termina. Pero resulta que Potrerillo no es que vaya derecho al otro lado de la cordillera, sino que cruza en el medio de la cordillera, ¿no? Por eso es longitudinal, es transversal, todo ese valle que va subiendo hacia la zona de Uspallati más adentro, ¿no? Que sigue hasta que llega claro. para allá, para el lado de San Juan. Uno no lo dimensiona eso y al no tener la dimensión, vos sabés que tenía eso hace rato para decirte, ¿viste? Que me parece que hay que buscar formas de hacer más gráfico eso, ¿viste? Para la gente de abajo, para la gente que está más en el valle, para entender cómo es que se conecta. Porque yo te juro que después de mucho tiempo entendí, es como cuando vas hacia el sur o cuando venía acá para Malargüe y pensás la cordillera está ahí, nosotros te decimos, che, pero el río Malargüe está allá del otro lado de esos cerros. El río Malargüe corre acá, pero que es un ciclo endorreico con la laguna de Yancanelo, pero el río Grande corre por atrás, todo por atrás. Y en el medio de la cordillera dice, ay, ¿cómo es? Hasta que no lo dimensionás no te das cuenta para poder entender. Y ahí nace, te quería comentar por la duda, mirá qué dato también te cruzo, el Peteroa, que es el segundo volcán más activo de la Argentina, está en las nacientes del río Grande. Y en estos Sí, momentos está con un nivel de actividad muy alto también, digo, para que sepan. no, Está emitiendo gases, cenizas, ¿no? Para, para, para entender cómo los elementos de la naturaleza, los pillan, decimos nosotros, las fuerzas que están en los territorios, se expresan también, ¿no? exacto. El curruf, el viento, el agua, la nieve, ahora hemos tenido helada. Yo creo que eso también son nuestras fuerzas, ¿no? Nos van acompañando porque es parte de la cosmovisión mapuche, pero te la comparto también porque es parte de compartir Exactamente. esta información, ¿no? Este ida y vuelta, ¿no?
Nosotros también nos comparten acá los originarios de Guaitamari, de Yahweh Sumek y de las otras comunidades también, porque todo el proceso en realidad se está haciendo con todas las comunidades de la cuenca del río Mendoza y nos han compartido en los últimos tiempos toda esta fenomenología, y bueno, y hemos hecho el estudio o sea, lo venimos haciendo en realidad de cómo vincular lo técnico con lo ancestral, ¿no? Ok, Desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? claro. Combinando el enfoque multidisciplinario de todas las disciplinas de la ciencia con la cosmovisión ancestral, ¿no? Y bueno, y tratando de explicar, por ejemplo, por qué nosotros suponemos, estamos casi convencidos que el agua que brota acá en la ventanita viene de allá, viene de la zona de Muy bien. Yarguará y la minera San Jorge, porque las líneas de falla van por ahí y porque, bueno, nadie se explica cómo llega esa agua ahí en medio del desierto, en medio de unos cauces aluvionales que no solamente llevan agua cuando llueve, en verano, un agua que baja de la precordillera que está un poco más atrás, y bueno, y tratar de deducir ahí, ¿no? Y después, bueno, ver en las imágenes satelitales cómo se encadenan todas las líneas de aguada que van siguiendo las líneas, precisamente las líneas de fallas tectónicas. Y lo mismo ocurre del otro lado, ¿no? En la cordillera frontal, que, bueno, los arroyos, ocurre con el arroyo del Tigre, cuando sale de la montaña se insume, y eso lo usan como excusa también los de la minera para decir, Sí, no, pero el agua se pierde. No, no se pierde, el agua va al acuífero, el agua es utilizada qué también por increíble. la flora, la fauna, la biota, No, eso de la que se fauna. pierda, ¿no? Esos Sí. conceptos que tienen de las cosas. Acá Eduardo Pastor está atento ahí, está dando varios datos. Habla del arroyo del Tigre, dice el caudal que necesita San Jorge es de 140 litros por segundo por día. Son 12 millones, bueno, de litros No diarios, les, ¿no? no les alcanza, además que no la han medido, porque la Claro, minera tenía un aforador en el arroyo en la época del primer proyecto, funcionó en el año 2009-2010, se rompió y nunca más la arreglaron. Estamos hablando de una corporación minera de millones de dólares, ¿no? Y no son capaces de arreglar un aforador mm, pedorro, por decirlo de alguna sí, forma. y, Eh, eh, tienen sus trampas, ¿no? Tienen sus trampas en eso. Tienen sus esa es trampas la de trampa. cómo. Con toda la crisis hídrica que ha habido en los Mm, últimos 15 años, o sea, desde que se les rompió la foradora hasta ahora, el agua no la tienen y bueno, y hay que ver de dónde la van a sacar, ¿no? Las malas lenguas dicen que o que van a perforar, con lo Bah, qué cual, bárbaro. o van a, o sea, con lo cual están Puede dándonos ser la peor, razón ¿eh? en acuíferos ahí, cosa que están negando ellos, Ujú. o la van a traer de otros lugares. Acá hay malas lenguas que andan diciendo que las van a sacar de algunos arroyos, lo cual está prohibido, ¿no? Pero bueno, Guau. Ah, de alguna manera la van a... O sea, es un insumo que con el cual no cuentan, no tienen asegurada su provisión y de algún lado la van a sacar. sí, eso, como viene Tiene la que, tiene mano, como viene la ¿no? mano es más que nada, más vale pedir disculpas que pedir permiso, seguramente que van a empezar a aplicar esa famosa frase. Bueno, Fede, Sí. che, ahora sí ya me parece que vamos a tener que ir cerrando. Ajá. Igual a mí me parece alucinante poder compartir, la verdad que hay un montón de gente ahí, insisto, que han estado atentos, siempre pasan, algunos pasan, después seguramente que lo vamos a subir, te lo vamos a enviar para que lo repliquen para que estén, porque siempre, a pesar de que a veces comentamos un poco las cosas, quizás que se escuchan, lo importante es escucharlo en contexto, ¿no? O verlo en contexto en el momento en el que estamos y darnos también las condiciones de plantearnos, bueno, estrategias, cómo vamos a plantear esto, de qué manera. Seguramente que entre hoy y mañana las asambleas seguro que van a tener alguna novedad, ¿no? Alguna convocatoria. Vamos a estar atentos también a eso, a seguirlo. Sabemos también el rol de los medios comunitarios. Insisto en que la represión del día miércoles también se llevó puesto ahí al gato de la mosquitera, le tiraron gas pimienta, ¿no? Estaba ahí, justo él estaba haciendo la, estaba filmando, bueno, nada, digo, hay que acompañarnos un poco, hay que aprovechar, ahí vi la mosquitera que había hecho una salida con Alejandro Berkowski, no, Berkowski se llama, el que está en Buenos Aires, que
o Ajá, Berkovich o algo así. Que me parece sí, buenísimo esa forma de apoyarse porque son gente que tiene mucha visibilidad también en otros lugares, se acercan los discursos, se puede debatir. Yo creo que hemos cumplido por lo menos con sacarnos un poco la bronca de hablar de lo que a veces en los chats no nos da y no tenemos tiempo para juntarnos en una asamblea y convocarnos. Salió el programa es, justo y estamos en ujú. plena conversa, ¿no? Así que yo te recontra agradezco y le agradezco a toda la gente que está ahí, que la verdad que Bueno, bueno, nada, de paso nos están haciendo sentir bien de que no es al pedo, digamos, ponerse un rato acá a charlar a través ok. de este formato. Y bueno, te vamos despidiendo, Fe. Gracias a vos, gracias a todos los que nos escuchan. La invitación sí es para el día lunes 3 en Bien, el Polo Judicial a las 9:30. Nosotros bien. hemos pedido, y luego de mucho pedir y pedir y pedir, nos van a conceder una audiencia por un pedido de nulidad de la causa, ¿no? Para que se anule todo y estemos sobreseídos. Bien. Obviamente, sobre todo con este contexto electoral va a ser muy difícil, pero no está de más que la Hay que movilización hacerlo. ahí Sí, hay que hacerla y creo que en estos tiempos donde está hasta la justicia está politizada, sí. una medida política como es convocar una movilización Tal cual. el lunes a las 9:30 ahí en el Polo Judicial, no está de más. No, 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 Así que seguro. yo te agradezco, Rulo, por el contacto y bueno, estamos a disposición como siempre. Bueno, un saludo muy grande, Lemoria Compuché, Compu Buenue, ahí a toda la gente amiga, a toda la familia. Y bueno, los despedimos a Fede, pero le agradecemos a todos los que estaban acá. Y vamos a hacer un cortecito y vamos a hacer un cierre del programa un poco, ¿no? Así que, bueno, hemos tenido un poco hemos hecho un poco de catarsis, un poco de revisión, hemos largado varios tópicos, así que seguramente va a tener más trabajo después el Checho también, el compa que sigue un poco acá las cosas, que intenta, va a recortar un poco ahí las cosas para generar un material más para redes. Vamos aprendiendo un poco de esto, Fede, a poquito vamos aprendiendo. Así que bueno, te Vale. despedimos y nos vamos a una pausa y tenemos que Polcona, creo, ¿no? Ahí a los Peñi también de Polcona que nos vienen acompañando ahí en un grupo de música, pero aparte le vamos a mandar un saludo ahí a Lef Nahuel, a Leftraru Nahuel. Ayer nos reuníamos y estaba internado el Peñi porque le encontraron ahí una apendicitis. No solamente el vocalista de Polcona, sino que un gran abogado indígena, una materia muy importante para nosotros tener nuestros propios profesionales, pero a su vez también vinculados y un dirigente con una capacidad enorme también para llevar adelante propuestas, ¿no? Sobre todo lo que actualmente es la defensa del lago Marimenuco, ahí tienen un rol muy importante en las comunidades. Así que bueno, Fede, nos saludamos entonces y nos vemos la próxima o nos vemos por ahí en estos días, en alguna de esas Sí. convocatorias. Seguramente, un abrazo grande y desde acá, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, decimos no a Minera San Jorge, sí al área natural protegida Perfecto. Uspallata Polvo. Muchísimas gracias. Peucayal. Ahí vamos al corte. Tan difícil fue verte partir, ay nuestro cielo, nunca, nunca, nunca estuvo tan gris. Dolor que nunca hubiésemos querido descubrir, pero tanto